modificar el ADN, prevenir enfermedades, crear nuevas formas de vida. En este video vamos a explorar una de las tecnologías más revolucionarias y también una de las más debatidas de nuestro tiempo, la modificación genética. Esta tecnología no solo transforma la biología, también transforma nuestra forma de entender la vida, la naturaleza y el futuro. A partir de un caso real y actual, analizaremos su impacto ético y filosófico, y lo haremos guiados por el pensamiento de Hans Jonas, Adela Cortina y Antonio Diegues. No solo cambia el ADN, también cambia nuestra relación con la vida y con el futuro. En las últimas décadas, la tecnología de modificación genética ha transformado profundamente nuestra relación con la vida. Su historia comienza en los años 70, cuando los científicos lograron, por primera vez, crear ADN recombinante, es decir, mezclar genes de distintos organismos. Esto abrió la puerta a una nueva era en la biología. Todo comenzó en los años 70 con el descubrimiento del ADN recombinante, pero fue en el año 2012 cuando CRISPR cambió todo, una herramienta capaz de editar genes con precisión, rapidez y bajo costo. A continuación, les dejamos un video explicativo sobre cómo funciona esta tecnología. La edición genética ya se podía hacer desde antes, pero no era una opción para muchos debido al costo y algunas limitaciones técnicas. En la actualidad, con CRISPR-Cas, la edición genética se ha democratizado. Existen varios sistemas CRISPR-Cas, pero la más famosa incluye a la Cas9. El objetivo de utilizar CRISPR es provocar un corte en el ADN en un lugar específico, y con ese corte puedes lograr bastantes cosas: mutar, eliminar, insertar o reemplazar una secuencia de ADN. Para usarlo, tan solo debes generar un ADN con lo siguiente: el gen de la enzima Cas9 y un CRISPR con los espaciadores que quieres cortar. Esto es suficiente para generar mutaciones puntuales o eliminar secciones de ADN. Para insertar o reemplazar secuencias, adicionalmente requerirás de una plantilla que contiene aquella información que quieres reemplazar o insertar. Pero hay aún más. En los últimos 5 años, la enzima Cas9 ha sido modificada para otros usos específicos, por lo que tenemos ahora la Cas9 natural, la Cas9 nicasa y la Cas9 muerta. La Cas9 natural realiza un corte de doble hebra y tiene los usos típicos que ya te mencioné. La NCas9 realiza cortes de una sola hebra, o sea, produce los llamados NICs, y de allí su nombre. Esta versión es utilizada sobre todo para eliminar fragmentos de ADN. La dCas9 no realiza cortes, tan solo se une al ADN y ha sido utilizada para apagar o encender genes o para rastrear la presencia de un fragmento de ADN. La modificación genética busca resolver problemas que antes no tenían solución. Por ejemplo, corregir mutaciones genéticas responsables de enfermedades, crear cultivos resistentes a plagas y sequías, reduciendo el uso de pesticidas, y desarrollar tratamientos personalizados contra el cáncer modificando las células del sistema inmune. En resumen, esta tecnología permite prevenir, corregir y rediseñar aspectos de la vida biológica, algo que hasta hace poco era impensable. Ya no solo observamos la naturaleza, ahora intervenimos en ella. Y eso también cambia cómo la percibimos. CRISPR no solo modifica lo que hacemos, también transforma cómo entendemos lo natural. Esta tecnología representa una mediación de la acción. Nos da la capacidad de intervenir directamente sobre la vida. Ya no se trata solo de observar la naturaleza, sino de transformarla. Pero, ¿qué significa eso concretamente? Veamos un ejemplo claro de cómo esta tecnología media nuestra acción sobre el mundo. En el año 2020, un grupo de científicos aplicó CRISPR directamente en el ojo de un paciente con una forma rara de ceguera genética. No se trató de una cirugía tradicional ni de un tratamiento externo. Fue una edición genética dentro del cuerpo durante la vida del paciente. Por primera vez se intentó corregir una mutación actuando sobre el ADN de las propias células del ojo. Este procedimiento nos muestra cómo la tecnología puede atravesar los límites de lo biológico
e intervenir de forma precisa en la raíz misma de un problema genético. La mediación tecnológica aquí no es solo instrumental, es existencial. Pero ya no solo tratamos enfermedades, las reescribimos. Y eso transforma no solo el cuerpo, sino también lo que entendemos por salud, por cura y por lo que significa intervenir en lo humano. Enfermedades que antes eran parte del destino genético, hoy pueden corregirse, ya no son inevitables. Anemia falciforme, una enfermedad hereditaria que antes no tenía cura. Provoca que los glóbulos rojos tomen forma de oso, causando dolor, infecciones y daño en órganos. En 2023, la FDA aprobó una terapia basada en CRISPR, llamada Exa-cel, la cual edita las células madres del paciente para producir glóbulos rojos sanos, y esta se considera una posible cura definitiva. Beta-talasemia, una enfermedad genética que afectaba la producción de hemoglobina. Los pacientes necesitaban transfusiones de sangre toda la vida. Ahora también se trata con CRISPR, usando la misma técnica que en la anemia falciforme. Algunos pacientes ya pueden vivir sin transfusiones. Distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que afectaba a niños varones. Causa debilidad muscular progresiva y muerte temprana. Con CRISPR, en modelos animales, se logró restaurar parcialmente la función del gen defectuoso, lo cual nos abre el camino hacia terapias humanas. Amaurosis congénita de Leber, una forma de ceguera genética. Las personas nacían con una mutación que les hacía perder la vista sin tratamiento posible, y en el año 2020, científicos usaron CRISPR directamente en el ojo de un paciente, intentando corregir una mutación genética dentro del cuerpo. Un paso sin precedentes. Estos ejemplos muestran algo claro. Lo que antes era destino, hoy es modificable. Las enfermedades genéticas que antes marcaban la vida de una persona, hoy se ven como problemas técnicos que pueden corregirse. Así, la modificación genética no solo altera la biología, también cambia cómo entendemos la salud, la herencia y la vida misma. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es éticamente deseable intervenir genéticamente en la vida, humana o no humana, para rediseñarla según nuestros fines? Esta pregunta nos servirá como una guía filosófica para analizar el impacto profundo de esta tecnología. Si bien no todo puede ser beneficioso, nos preguntamos, ¿es correcto devolver a la vida lo que ya no tiene lugar en el ecosistema actual? Uno de los casos más recientes y también más controversiales es la recreación del lobo gigante, una especie extinta que científicos han intentado revivir mediante modificación genética. Aunque no se ha clonado exactamente al animal original, se han usado sus genes antiguos para crear un organismo muy similar. Esto nos plantea una pregunta ética urgente. ¿Debemos traer de vuelta a especies extintas usando tecnología genética? Puede parecer un logro impresionante, pero las consecuencias son inciertas. El ecosistema ha cambiado. Entonces, ¿qué impacto tendría reintroducir una especie que ya no tiene lugar en el equilibrio actual? Además, existe el riesgo de que estos proyectos responden más a intereses científicos, comerciales o incluso políticos que al bien común. ¿Dónde está el límite entre restaurar la naturaleza y crear vida artificial? ¿Y quién decide qué especie merece volver y con qué fines? Para reflexionar sobre este problema, recurrimos al filósofo Hans Jonas, quien planteó el concepto del principio de responsabilidad. Según él, en una época donde la tecnología puede transformar la vida misma, debemos actuar con extrema precaución, pensando en las consecuencias a largo plazo. Jonas nos diría, el futuro no tiene voz y por eso debemos ser sus defensores. Si no podemos prever con certeza los efectos ecológicos o sociales de revivir una especie extinta, entonces lo ético sería no actuar todavía. Su idea central es clara: no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. La modificación genética exige una nueva ética, guiada no por el éxito inmediato, sino por la responsabilidad hacia la vida futura. Por eso, como grupo, ponemos que esta tecnología se utilice con límites claros.
Debe haber una evaluación ecológica rigurosa, participación pública y transparente y criterios éticos sólidos antes de actuar. La propuesta de Adela Cortina se basa en el concepto de ética de la razón cordial. Una ética racional, pero que no deja de lado la sensibilidad moral ni la empatía. Su objetivo es claro: incluir a todas las personas en una comunidad justa. Desde su enfoque, la pregunta central no es solo qué podemos hacer con la tecnología, sino para quién se usa o con qué consecuencias. Si una tecnología puede editar el genoma, lo que está en juego es quién tendrá acceso a ella y para qué fines. Uno de los riesgos es claro: reforzar desigualdades sociales. ¿Qué ocurriría si los sectores más privilegiados pudieran modificar los genes de sus hijos para evitar enfermedades o mejorar sus capacidades físicas o cognitivas? Estaríamos frente a una nueva forma de exclusión, una brecha genética, una desigualdad que ya no solo sería solo económica, sino también biológica. Otro riesgo sería la deshumanización sutil, cuando olvidamos que el valor de una persona no está en sus genes, sino en su dignidad como ser humano. La sociedad podría comenzar a ver a quienes nacen con enfermedades genéticas como errores que podrían haberse evitado. Eso nos llevaría a una ética de la eficiencia, no de la compasión ni la justicia. Desde la perspectiva, la modificación genética solo es aceptable si se guía por principios de justicia, equidad e inclusión. No se trata de frenar el desarrollo científico, sino de ponerlo al servicio del bien común junto a una ética que coloque en el centro a las personas. Desde el enfoque de Cortina proponemos evaluar el impacto social que tendría el desarrollo de esta tecnología, garantizar que no aumente las desigualdades existentes y que el proyecto se rija por la principal inclusión. Además de Jonas y Cortina, queremos sumar una mirada complementaria, la del filósofo español Antonio Diegues, quien ha investigado profundamente el transhumanismo. El transhumanismo es una corriente filosófica que propone mejorar la condición humana usando tecnologías como la edición genética. Según Diegues, no deberíamos rechazar estos avances por miedo o por tradición, pero tampoco debemos aceptarlos sin cuestionarlos. Para él, el problema no está en la tecnología en sí, sino en cómo se usa, para qué fines y con qué consecuencias sociales. Advierte que si no hay regulación ética, estas herramientas podrían aumentar la desigualdad en vez de reducirla. Por eso propone una ética abierta al progreso, pero basada en el debate público, en la transparencia y en la justicia. Sus pensamientos complementan las ideas de Hans Jonas y Adela Cortina y nos recuerda algo fundamental. El verdadero desafío no está solo en crear nuevas capacidades, sino en usarlas con humanidad. Nuestra propuesta es clara. Creemos que esta tecnología debe aplicarse con límites responsables. No basta con que algo sea posible. Debe ser seguro, justo y ético. Por eso proponemos 3 pilares fundamentales. Primero, evaluación ecológica. Antes de aplicar una modificación genética, como revivir una especie extinta, debemos estudiar su impacto en el ecosistema. ¿Hay riesgo de desequilibrio? ¿Podría dañar a otras especies? Segundo, participación pública. Las decisiones no deben quedar solo en manos de científicos o empresas. La sociedad tiene derecho a opinar, especialmente cuando se trata de tecnologías que afectan a todos. Esto garantiza la legitimidad y transparencia. Tercero, criterios éticos claros. Necesitamos límites definidos, qué está permitido y qué no. ¿Se pueden modificar embriones humanos? ¿Crear organismos completamente nuevos? Estas decisiones no deben guiarse solo por lo técnicamente posible, sino por principios éticos sólidos. La modificación genética no es solo una herramienta científica, es una decisión sobre qué futuro queremos construir y con qué valores. La tecnología de modificación genética nos muestra el enorme poder que hoy tiene la humanidad para intervenir en la vida misma. Podemos curar enfermedades, mejorar cultivos e incluso revivir especies extintas, pero como advirtió Hans Jonas, el problema no es solo lo que podemos hacer,
sino lo que debemos hacer. La ética no puede quedar más atrás ante el avance de la ciencia. Por eso, creemos que el verdadero desafío no está solo en crear nuevas tecnologías, sino en usarlas con conciencia, con precaución y con justicia.